Bueno, acá leí una versión un poco breve de la lectura de hoy, que trae un montón de recomendaciones relativas a la ley del tiempo de Jesús, pero la leí esta versión breve para que no nos perdamos lo que a mí me parece que es lo más importante de la lectura de hoy, esas frases que siempre nos deja el Evangelio para que la guardemos en el corazón y la vayamos saboreando, meditando durante la semana. A mí me parece que la principal enseñanza para nosotros que nos deja el Evangelio de hoy es esta que dice: si ustedes no son mejores que los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Si no son mejores, si la vida de ustedes no supera la de los escribas y fariseos, no se pueden llamar discípulos míos. Más o menos eso es lo que nos dice Jesús. Por eso nos conviene pensar quiénes eran estos escribas y fariseos, o quiénes son, porque la verdad es que hay mucha gente que sigue viviendo igual. Estos personajes que aparecen en el Evangelio son todos personajes que están dentro de nuestro corazón, que nos encontramos por la calle. Los escribas y fariseos, nosotros hemos dicho tantas cosas malas de los pobres fariseos que ya nos los imaginamos como medio monstruosos, pero lo cierto es que los fariseos yo creo que eran simplemente gente buena, gente honesta, gente que cumplía la ley, que no le hacía probablemente bien a nadie, pero tampoco le hacía mal a nadie. Y como tanta gente que anda por la calle, que cumple la ley, que es amable, que no dice cosas desagradables, pero que no pasa de ahí. A mí me parece que esos son los escribas y los fariseos, la gente que simplemente es buena, que simplemente cumple la ley, que ya es mucho decir. Pero lo que dice Jesús, y nos hace pensar, es que si nosotros no somos mejores que eso, si nosotros no somos mejores que simplemente una persona buena, no podemos ser discípulos suyos, porque personas honestas hay muchísimas en el mundo, pero lo que cambia el mundo son los discípulos de Jesús. Jesús nos invita, por tanto, a pasar la barrera del sentido común, a pasar la barrera del ser simplemente buenos y animarnos por fe, animarnos por amor a Dios, por amor a la gente, a ser, un poco desquiciados por eso, por el amor de Dios. Les digo desquiciados porque el otro día estaba leyendo que cuando a San Ignacio, el patrono de esta iglesia, lo canonizaron, trajeron muchos testimonios de gente que lo había conocido, y hay un testimonio de un señor muy simple que lo vio en una iglesia y que decía que la vez que lo vio a San Ignacio estaba ayudando a la gente pobre y decía, parecía una persona que había enloquecido por amor a Cristo. Y a mí me gustó esa frase, era un poco enloquecido por amor a Cristo. Yo creo que lo que quería decir es no que era raro, sino que era una persona que hacía más de lo que tenía que hacer. Era una persona que siempre se saltaba el sentido común. Y a mí me parece que es un hermoso modo de poner en otras palabras lo que Jesús nos dice en el Evangelio de hoy. Nosotros tenemos que animarnos a ser así, un poco desquiciados por amor de Cristo, o yo diría como Cristo, porque Jesús fue el primero que se dedicó a pasar los límites para amar a la gente. Jesús no fue ni mucho menos simplemente una persona buena, educada, fue muchísimo más que eso. Jesús, sin que nadie se lo pida, sin que nadie lo obligue, se metió en un montón de problemas para ayudarnos a nosotros. Jesús perdonó a un montón de gente que después lo traicionó, que después se olvidó de él. Jesús curó a un montón de gente que muchas veces ni siquiera se lo agradecía. Hizo discípulos suyos a gente que no estaba a la altura para ser discípulos suyos. Y así era Jesús, una persona que siempre pasaba más allá de lo que se debe hacer y lo hacía siempre guiado por el amor. Y yo creo que a eso nos invita Jesús y eso nos hace pensar mucho, porque yo creo que tantas veces nosotros los cristianos nos contentamos simplemente con no ser tan malos o con ser gente educada, gente que no le hace mal a nadie. Santa Teresa de Jesús, que además de ser santa tenía muy buen humor, solía decir que el mayor enemigo de la santidad era la prudencia. La gente demasiado prudente que siempre está calculando, si digo esto me van a criticar, si hago lo otro a lo mejor me traicionan, si a fulanito lo perdono a lo mejor se pone peor. La gente que anda siempre calculando difícilmente llegue a ser santa, difícilmente llegue a ser discípulos de Jesús.
decía Santa Teresa. Había comprendido bien que ser discípulos de Jesús es siempre saltarse el límite, hacer cosas que van más allá del sentido común. Y como ustedes saben, Santa Teresa venía de una familia de comerciantes, y un poco poniendo esa imagen de los comerciantes decía que el que es bueno para los negocios es malo para la santidad. Y a mí me gusta también esa imagen un poco graciosa, porque lo que quiere decir, el que es bueno para los negocios es la persona que nunca quiere perder, porque un negocio bueno es el negocio en el que siempre ganamos algo. Y hay gente que es así, nunca quiere perder, nunca quiere pasar más allá. El sentido común es eso, hacer el bien pero tampoco exagerar, hacer el bien pero sin tampoco que nos hieran, sin que nos hagan sentir mal. Bueno, esa gente, dice Santa Teresa, no es buena para la santidad. Para ser santo hay que estar dispuesto a ser como Jesús, pasar el límite, arriesgarnos, siempre ser un poquito desquiciados por amor de Dios. Y hay gente así, no solamente en el tiempo de Jesús, sino también hoy en día hay gente así. Permítanme darles simplemente un nombre para que después cuando vayan a su casa lo pueden buscar en internet y ver un poco más. Hay un médico que a lo mejor ustedes lo conocen, no sé, murió en el 2013, un médico japonés que se llamaba Nakamura Tetsu. Este Nakamura Tetsu es un médico que era cristiano, protestante, y fue a Afganistán. Fue a ver cómo eran las cosas, pero se quedó a vivir en Afganistán. Era un muy buen médico y podría haber hecho bastante dinero en Japón porque venía de familia de médicos y era una persona que había recibido el curso de algún premio. Bueno, esa persona, ya el primer acto más allá del sentido común fue quedarse en un país donde iba a ser pobre toda su vida para ayudar a la gente. Pero no solamente eso, sino que comenzó ayudando a la gente y después se dio cuenta que para ayudar a la gente, no solamente trabajar como médico, sino que la gente lo que más necesitaba era agua limpia, porque como tenía el agua sucia se enfermaban. Entonces se dedicó con la gente del lugar, hablando su pobre lengua, de lo poquito que hablaba de la lengua del lugar, a convencerlos para hacer un canal. Hicieron un canal, trajeron agua de un río que estaba a más de 25 kilómetros y todo clavando así con pico y con pala, porque no era que tenían... Bueno, este hombre que nunca había construido un canal en su vida, empezó a estudiar, que era médico, y construyeron un canal. Y bueno, con eso tuvieron agua, pudieron cosechar cosas, y después terminaron construyendo 3 canales más. Bueno, a este hombre lo mataron en el año 2013. Hay muchas más cosas, pero no se las quiero hacer demasiado larga, porque yo creo que alcanza para darse cuenta lo que es pasar el límite del sentido común y ser más que una persona buena. A este hombre, además de todo, lo mataron en el 2013, quizás por ser tan bueno, quizás porque había gente con envidia, que le caía mal que la gente pobre esté bien. Bueno, sea por lo que sea, incluso dio su vida, así que se parece todavía más a Jesús. Se los digo para que nos demos cuenta que es posible cumplir esto que nos dice Jesús, que no está en la nube, está al alcance de todos nosotros. Simplemente vamos a pedirle al Señor que nos dé gracia suficiente, sabiduría suficiente para terminar así, un poquito desquiciados por amor a Cristo.